Después, bueno, nos retiramos un poco porque fueron al diálogo político, etcétera. Para nosotros fueron distintos errores de la oposición, política de foto, hasta que después, bueno, venía este escenario. Lo del jueves. ¿Deja que te muestre alguna cosa que pasó en el jueves? Y no, pero seguimos un minuto. Pero entonces empezamos a trabajar sobre el esquema de las comisiones, que era lo único que pueda unir a la oposición. Y resistimos con esta estrategia todos los embates de lo que querían la presidencia, etcétera, y terminamos todos juntos en este final feliz donde, como dice el anuncio, también Felipe Solá tuvo que ver porque el PJ disidente tuvo grandeza al ceder finalmente la vicepresidencia segunda y nosotros por solidaridad con ellos tampoco aceptamos la tercera porque creo que fue injusto para el PJ disidente no tener la segunda. Oh, Lilita, yo quiero decir algo ahí, sí, ¿no? Porque está bien que nosotros tuvimos una enorme participación, pero quiero rescatar la acción concreta y permanente. Yo miraba la cara de Patricia Burles ahí, estaba cansada. El trabajo de Patricia Burles, de Horacio Piamonte, de Adrián Pérez, sí, de Silvana Giudici, de la verdad, de la gente que estuvo, fue extraordinario y nosotros, yo creo que Felipe también lo va a decir. Sí, Felipe. Los secretarios de bloque, etcétera, trabajaron de una manera denodada con muchísimos bloques para que esto sea posible, así ahora, que... ¿es cierto que en un momento se está por pudrir todo? Porque se suponía que Kirchner no quería... ¿Cómo fue la...? En un momento nosotros, la oposición, tenía un plan que en realidad en comisiones era muy parecido al de ahora, casi exacto, salvo 1 o 2 diputados en algunas comisiones, y que en términos de autoridades de la Cámara era lo que correspondía, además lo que era justo. La presidencia para el Frente para la Victoria Fellner, que nosotros, yo por lo menos personalmente y la coalición cívica pelearon siempre el respeto institucional. La primera vicepresidencia, que peleamos mucho porque el gobierno pedía la vicepresidencia primera para la primera minoría, que era la segunda minoría, que era el radicalismo. La tercera minoría, la segunda vicepresidencia le correspondía al peronismo federal que encabeza como presidente de bloque Felipe Solá, y la tercera vicepresidencia le correspondía a la coalición cívica. En un momento se cedió para ver si había alguna posibilidad, se estaba en posibilidad de acuerdo, se estaba avanzando en el acuerdo, vino Kirchner, rompió todo, con lo cual la oposición volvió al plan A. Y yo en esto había nosotros, el PJ, bueno, el Frente, ¿cómo se llama?, el Peronismo Federal, la coalición cívica, teníamos la posición de que había que votar el acuerdo, porque ese era el acuerdo de confianza de la oposición, que era el plan A, y porque además nos parecía injusto que fuera sacado de la vicepresidencia segunda alguien que le correspondía, que en este caso era para allí. Pero ahora, también éramos conscientes ambos, tanto Felipe como yo, que teníamos que aportar al acuerdo y cerrar el acuerdo. De modo tal que, bueno, estuvimos toda la noche allí tratando de que nuestros respectivos bloques votaran el acuerdo, pero al mismo tiempo, en solidaridad, ellos no aceptaban porque en realidad les correspondía la segunda, nosotros tampoco la aceptamos, no porque estuviéramos disputando nada, al contrario, decidimos entre los dos la renuncia para marcar sí nuestra diferencia respecto de la injusticia que el acuerdo se cometió respecto del peronismo federal, pero que no podía alterar el triunfo de la oposición. Esa técnica parlamentaria, ¿qué cambia en la sociedad a partir del jueves? Muchas cosas cambian. Primero cambió el ánimo colectivo, porque se pudo ver a una oposición unida por principios, en este caso era el respeto a la voluntad popular y la proporcionalidad. Segundo, porque las leyes van a poder tener dictamen de comisión y las leyes de la oposición van a poder ser discutidas en el recinto. Tercero, porque nos demostramos nosotros los argentinos que se puede vencer las armas de la prepotencia del autoritarismo con las armas de la Constitución, con las armas de los acuerdos y con las armas del respeto a lo votado en las urnas. Y esto es una conquista democrática muy importante. Y va a empezar a cambiar porque se van a empezar a tratar los temas que cuando un oficialismo imponía no se podía tratar. El tema campo, Consejo de la Magistratura, INDEC, comisiones investigadoras de corrupción. Ahí me quiero parar. ¿Qué van a presentar una comisión investigadora de corrupción contra Kirchner, que va a estar ahí sentado?
Que la corrupción es la corrupción, no importa a quién le toca. La corrupción es una investigación sobre corrupción. Si el Congreso no puede hacer comisiones investigadoras sobre el saqueo de recursos naturales, no puede hacer sobre obras y servicios públicos o sobre transporte, bueno, la comisión determinará las responsabilidades, pero como la justicia no está actuando, va a haber un informe político del Parlamento. Me parece que eso va a hacer actuar a la justicia. ¿Van a hacer una comisión de corrupción para empujar a la justicia? No, digo, vamos a hacer una comisión. Yo he participado de casi todas las comisiones investigadoras que tuve y fueron importantes para la vida argentina. Y la verdad, ¿qué sentiste cuando lo viste ahí a Kirchner sentado en el Parlamento? Vos tenés años de Parlamento, ¿qué sentiste? Nada, sentí algo parecido a lo de Menem. Lo voy a contar. Creo que Menem era como un cuco, va a ganar la primera vuelta, va a volver a ganar en el país, etcétera. Y después se fue con la Chechu, ¿se acuerdan? A Chile. Y quedó como chiquitito, porque el Menem que iba a la segunda vuelta presidencial, después fue un Menem que se iba a Chile escapado por La Rioja y se achicó. Eso me pasó, no sé, me pasó con Kirchner. Yo nunca le tuve miedo, al contrario, porque yo no viera al infierno por tenerle miedo a Kirchner, ¿no? Ni a Debido, pero yo me daba cuenta que había como un miedo social y también un miedo en relación al PJ, ¿no? El PJ era un líder que generaba miedo, que ataba, Y de repente se vio en una humanidad tan desgastada que creo que lo peor que le pasó es no la derrota de la oposición, sino su derrota, su autoderrota como líder político del PJ. Porque si hay algo que no tolera el peronismo es no tener un líder. Y ese día perdió el liderazgo, porque estaba como Menem cuando fue con la Chechu. A mí en un momento me dio pena, la verdad es que no sentí nada porque yo nunca tuve nada personal con él, solo lo denuncié como jefe de una asociación ilícita, pero no por un problema personal, sino por un problema de que se robaron la nación. A propósito de esto, quiero hacerte la última pregunta. ¿Va a haber una ampliación de la denuncia como jefe de asociación ilícita? Sí, porque es una cosa que más le preocupa. Lo primero que quiero decir es que ese libro tuyo es maravilloso. Yo investigaba el kirchnerismo del año 2003. La verdad que tiene muy buena información. Es cierto también que la coalición cívica ha tenido informes y aportó mucho. Y Juan Carlos Morán, que está trabajando, llevando la causa de la asociación ilícita, vamos a hacer una ampliación a la mega causa, porque hay muchos testigos que citar y mucha nueva información que nosotros no teníamos. Así que feliz. Y además es muy entretenido el libro, así que se ve que va a ser bestseller del mes. Yo me lo leí en 3 horas. Muchísimas gracias, Elisa Garrido. No,